Muy buenas tardes, soy el doctor Irán Castellanos Figueroa y en esta ocasión les voy a realizar un video educativo sobre el tema del interrogatorio y contrainterrogatorio. Vamos a llevar a cabo tanto el interrogatorio como el contrainterrogatorio. Nos vamos a basar en una carpeta de investigación la cual es la 213-110-201 del 2018 por parte de la Fiscalía General del Estado de Chiapas del 20 de mayo del 2018. Entonces, en base a esa lectura, la vamos a tomar como ejemplo, como caso, y desarrollaremos como tal lo que es un interrogatorio y un contrainterrogatorio. Obviamente, en el interrogatorio va a ser ofrecida por parte del Ministerio Público o el agente del Ministerio Público, y el contrainterrogatorio lo va a realizar la defensa. Vamos pues a ver lo siguiente. Antes de llevar a cabo lo que es el interrogatorio, vamos a ver algunos puntos muy interesantes sobre lo que es la estructura del interrogatorio que me gustaría mencionarles. Uno es la acreditación del testigo que necesitamos. Aquí necesitamos hacer que el testigo luzca, hacer que el testigo aparente un alto grado de imparcialidad, de objetividad, de credibilidad, de persona con prestigio dentro de la comunidad. O sea, una persona que no tiene ningún otro interés más que servir a la verdad por narrar la realidad de los hechos. Entonces, hacemos la acreditación del testigo. Generamos preguntas introductorias. En las preguntas introductorias nosotros vamos a perseguir dos cosas. Tenemos que lograr dos cuestiones muy concretas. La ubicación de esta persona en el tiempo y en el espacio. Esto tiene que ver con una comprensión genérica de lo que es la prueba testimonial. La prueba testimonial en México y en muchos países implica una experiencia sensorial directa del testigo. ¿Qué quiero decir con esto? Que están prohibidos los testigos de oídas. Es que a mí me contaron, es que a mí me dijeron, que si percibí a través de terceros, eso está prohibido. Como una tercera cuestión, podríamos hablar de preguntas de transición. Aquí puede darse que en los hechos relevantes de un determinado caso no existe un único escenario, no exista un único lugar, unas únicas coordenadas, hablando de espacio-temporales en los cuales se desarrollaron los hechos, digamos, importantes para el caso. Y entonces, las preguntas de transición muchas veces nos sirven para ir de un lugar a otro, para ubicar cuál fue la ruta, el traslado, el cambio de escenario que podamos requerir para fundamentar nuestra teoría del caso. De ahí viene hablaríamos de la narración principal. La narración principal donde el testigo, como su nombre lo indica, lleva a cabo un recuento de lo que a él le consta que sucedió. Y aquí acá una sugerencia es muy importante, porque nuestro testigo que estamos ofreciendo se aprueba aquí las sugerencias que se hagan. Preguntas abiertas. Las preguntas abiertas son aquellas que permiten un amplio rango de tipos de respuestas.
por parte del testigo, por ejemplo, cómo sucedieron los hechos o qué pasó después, etcétera. Una pregunta cerrada sería: ¿usted vio que el imputado traía en la mano el cuchillo en la escena de los hechos? ¿Sí lo vio? ¿No lo vio? Entonces, las preguntas abiertas permiten un rango más amplio de respuesta. Y como quinto punto, pues dentro de esta estructura del interrogatorio, hablamos de los detalles. Es muy probable, efectivamente, como por ahí se apunta, que el testigo de pronto divague, que el testigo se vaya muy rápido en cierto aspecto, en cierto tema, y habrá veces en donde nosotros nos interese subrayar aquí este aspecto, ¿no?, de la estructura del interrogatorio y cómo lo podemos introducir. Como sexto punto de la estructura, por supuesto, un cierre, una especie de conclusión en la medida de lo posible. Y sin que esto parezca una telenovela o una película, pero hay que formular una conclusión climática, una conclusión donde cierres todo, en donde meramente tengas un impacto de la percepción que aporte al juzgador del caso. En este desarrollo de la estructura, eventualmente en algunos de los puntos puede servir apoyo de memoria, o sea, técnicas que se le llaman técnicas de refresco de memoria, obviamente, o porque hay veces que el testigo dijo una cosa en el MP o te lo platicó a ti en el despacho, etcétera, y luego ya no se acuerda. Entonces podemos tener ciertos documentos, por ejemplo, la copia de la declaración del testigo en la agencia del Ministerio Público, o una copia de un contrato, o algún otro elemento que sirva para reforzar esa memoria, para refrescarla. Esta memoria en materia penal está prevista en el artículo 376 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Vamos pues allá irnos directo a realizar el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Se le concede el uso de la palabra al agente del Ministerio Público para que inicie el interrogatorio correspondiente. ¿Me podría decir su nombre completo? Gabriel Chacón Pérez. ¿A qué se dedica? Trabaja en la Policía Estatal Preventiva del Gobierno del Estado de Chiapas. ¿Qué cargo tiene? Soy policía estatal con el cargo de comandante. ¿Qué tiempo lleva realizando ese trabajo? 15 años. ¿Sabe usted para qué fue citado el día de hoy? Sí, para manifestar los hechos de los cuales fui víctima el día 20 de mayo del año 2018 por el señor Israel Gómez Sánchez. ¿Podría decirnos lo que sucedió el día 20 de mayo del 2018? Sí, el día 20 de mayo del 2018, al estar trabajando junto con otros 4 elementos que tengo bajo mi cargo, Enemías Macías Gómez, Jenny Lucero Martínez, Anayeli Pérez Hernández y Julio César Cruz Cruz, acudí a un servicio de emergencia que me solicitaron vía Radio Matra de C4 en el domicilio ubicado en la avenida Tlaxcala y calle Puerto Arista, Manzana 11, lote 1B de la colonia Las Granjas, ya que la señora María del Carmen Sánchez Hernández, mamá del imputado, había sido agredida pidiéndonos que detuviéramos a su hijo, autorizándonos entrar a su domicilio, por lo que nos prestó una escalera, la cual pusimos sobre la barda al lado de la puerta de acceso del portón de su domicilio, subiéndome a la escalera, y al llegar a la altura del filo de la barda, vi que el imputado se encontraba abajo, junto a un montón de arena y grava en el interior del domicilio, y fue en ese momento que me agredió sin darme cuenta con qué objeto, porque traté de esquivarlo, pero como no tenía equilibrio en la escalera, solo me agaché y solo sentí un piquete a mi lado izquierdo cerca del pulmón,
por lo que me bajé de la escalera pidiendo apoyo de emergencia médica mi compañera Anayeli Pérez Hernández, vía Radio Matra, trasladándome a un hospital. Es quantum, su señoría. En el presente caso que estamos desarrollando acá a manera de práctica, en esta parte del contrainterrogatorio es muy importante tener cuál es el objetivo. O sea, vamos a establecer falsedades, incertidumbres o desacreditaciones. Que en este caso, en concreto, vamos a establecer que la solicitud de emergencia no fue vía radio. Eso es una falsedad que declaró o por parte de lo que es la víctima. Vamos a establecer que la víctima en ningún momento se percató de que el imputado tuviera en su poder un cuchillo con el cual pudo lesionarlo. Esta es una incertidumbre. Vamos a establecer que la lesión referida por la víctima fue imposible de llevarse a cabo por el imputado de la manera que narró en su declaración la víctima, ya que la víctima se encontraba arriba en la escalera a la altura de la barda, al filo de la barda, dice, y el imputado abajo, al interior del domicilio. Vamos a hacer una desacreditación. Y, por último, vamos a establecer que nunca vio salir del interior del domicilio al imputado. O sea, otra incertidumbre. Gracias. ¿Podría decirme su nombre completo? Gabriel Chacón Pérez. ¿Verdad que usted refirió que es policía? Sí. ¿Verdad que tiene el cargo de comandante? Sí. ¿Verdad que lleva 15 años en ese trabajo? Sí. ¿Me podría decir en qué fecha sucedieron los hechos materia del presente juicio? El 20 de mayo del año 2018. ¿Verdad que le solicitaron vía Radio Matra de C4 el servicio de emergencia? Sí. ¿A qué hora aproximadamente le solicitaron el servicio de emergencia? A las 21:30 horas. ¿Le dijeron vía Radio Matra en qué consistía el servicio? No. ¿Me podría decir en qué calle se encontraba al momento de recibir la solicitud de auxilio? Calzada El Sumidero, contra esquina Tlaxcala. ¿Es cierto que después de recibir la solicitud de emergencia se trasladó al domicilio? Sí. ¿Es cierto que el domicilio está ubicado en la avenida Tlaxcala y calle Puerto Arista, manzana 11, lote 1B de la colonia Las Granjas? Sí. ¿Qué indicaciones dio a sus compañeros al llegar al domicilio? Que se bajaran para que atendieran el servicio. ¿Es cierto que al bajarse de la patrulla, usted habló con la señora María del Carmen Sánchez Hernández, la mamá del imputado? Sí. ¿Es verdad que la señora María del Carmen Sánchez Hernández les pidió que detuvieran a su hijo? Sí. ¿Es verdad que la señora María del Carmen Sánchez Hernández les autorizó entrar? Sí. ¿Es verdad que la señora María del Carmen pidió prestada una escalera? Sí. ¿Podría decir cuánto mide aproximadamente la barda? 2.70 metros aproximadamente. ¿Es verdad que colocaron la escalera en la barda del domicilio de la señora María del Carmen? Sí. ¿Es cierto que la barda es de ladrillo? Sí. ¿Es cierto que usted subió por la escalera? Sí. ¿En qué momento tuvo contacto visual con el imputado? Al llegar al filo de la barda. ¿Es verdad que el imputado se encontraba al interior del domicilio de la señora María del Carmen? Sí. ¿A qué distancia se encontraba en ese momento del imputado? Como a 3 metros aproximadamente. ¿Cómo estaba vestido el imputado?
con una playera de fútbol de rayas blancas con verde. ¿Me podría decir la estatura aproximadamente del imputado? 1,70. ¿Vio usted qué tenía en las manos el imputado? No. Cuando tuvo contacto visual con el imputado, ¿en qué parte del interior del domicilio se encontraba él? Abajo, al lado del montón de grava y arena. ¿Es verdad que lo lesionó el imputado? Sí, ¿En qué parte del cuerpo? en la espalda. ¿Me podría decir en qué momento lo lesionó el imputado? En el momento en que lo vi. ¿Me puedes explicar cómo te lesionó el imputado o de qué manera, si me acabas de decir que él estaba abajo dentro del domicilio y tú arriba de la escalera a la altura del filo de la barda? No me di cuenta, solamente sentí un piquete en la espalda. ¿En ese momento viste con qué te lesionó el imputado? No, porque me agaché. ¿Usted señaló que después de lesionarlo el imputado bajó la escalera? Sí, Después de bajar la escalera, ¿volvió a tener contacto visual con el imputado? no. ¿Es cuánto, su señoría?